Bueno, el sermón del día de hoy, no sé si usted estuvo viendo los flyers, tiene por título El arrepentimiento, como la puerta a la verdadera restauración. Hay una frase muy conocida, no sé si alguna vez la he escuchado, los psicólogos la usan. Bueno, si hay algún psicólogo que no la use, bueno, me avisa. Pero es muy conocida incluso en los grupos donde hay ayuda. La frase dice así: el primer paso para superar un problema es aceptarlo, reconocerlo. Yo estuve investigando un poco a ver quién era el autor de esa frase, porque yo dije, siempre la decimos, la escuchamos, pero ¿quién es el autor? Y dice que es una frase popular, no tiene autor como tal. Pero cuando yo revisaba el pasaje que encontramos que vamos a revisar el día de hoy, me di cuenta, comienza en la Biblia. La Biblia es o el Señor, Dios, es el autor de esa frase. Y aunque esta frase suena, coherente y fácil de entender, el primer paso para superar un problema es reconocer que se tiene uno. La verdad es que no es tan fácil, a veces, verlo, ver el problema, a veces no es tan fácil. Incluso un personaje en la Biblia que se dice que tenía el corazón conforme al de Dios, tampoco se le hizo tan fácil ver el problema a primera vista. Si ya sabe de qué personaje estoy hablando. David era un hombre conocido porque tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces yo te invito a que vayamos a ver lo que David escribió allá en el Salmo 51. Salmo 51, vamos a revisar el pasaje completamente y estaremos moviéndonos durante toda esta canción, porque los salmos son canciones. Vamos a movernos en esta canción para ver cuál fue la actitud de David una vez que él reconoció su error, su pecado. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrenderán becerros sobre tu altar. Muy bien. Entonces este salmo es un salmo conocido como un salmo de confesión o arrepentimiento. Es uno de mis salmos preferidos, mis hermanos. Les comento. Vamos a ver. Para comprender un poco los salmos, que son canciones, hay que comprender un poco la historia cuando estos fueron escritas. Y si usted ve la Reina Valera, le dice, ¿qué dice la Reina Valera arriba como título? ¿Qué le pone? Algunas lo comentan. Ajá. Hay otras que incluso dice, cuando David pecó con Betsabé, algunas Biblias también lo muestran. Y es que justamente en este contexto histórico es que David, al reconocer su pecado, escribe este salmo. Vamos a ver, ¿todos conocemos la historia de David con Betsabé? Si alguno que no conozca, haga sin ama.
Ok, yo igual la voy a hacer un resumen para que estén en contexto de lo que estaba pasando. El rey David, esto está en 1 Samuel 11 y 12, podemos encontrar esta historia. Usted en su casa va a revisarla después, va a ver poco a poco con más detalle. Pero de manera resumida, el rey David en tiempos de guerra se encontraba en su palacio, cosa que no es habitual porque en tiempos de guerra el rey estaba en la guerra. Se encontraba en su palacio, dice que en la azotea, estaba como ocioso, como sin hacer mucho, y estando caminando se dio cuenta que había una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David fue y se acercó y preguntó por ella, ¿quién es esa mujer? Se llama Betsabé y es esposa de Urías, uno de tus soldados que está en la guerra. David dijo, tráiganmela. David cometió pecado sexual con esta mujer quedó embarazada. David, para intentar encubrir su pecado, intenta que Urías venga para hacer creer que él embarazó a su esposa. Urías se mantuvo fiel, dijo, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si mis compañeros de batalla están en la guerra, ¿cómo yo voy a venir a descansar? No. Y David se quedó allí junto con sus compañeros. Urías. David intentó embriagar a Urías para que éste estuviera con su esposa. Urías se mantuvo fiel. David no vio otra forma de encubrir su pecado y mandó a Urías a la parte más recia de la batalla, ahí donde la batalla estaba fuerte, y dio cartas para que Urías estuviera en medio de la batalla y muriera. Es decir, que al final David también, digamos que participó en un asesinato, de esta forma, con la intención de encubrir su pecado. David en todo este proceso no se daba cuenta al parecer, sino cuando viene el profeta Natán, amigo suyo, se acerca y a través de una parábola le dice a David, o hace ver a David el error que éste cometió. David, quebrantado y arrepentido, entonces escribe el Salmo 51. Entonces, yo tengo al menos 3 principios que se desprenden de este pasaje. Si usted toma nota, aquí está el primero, dice, Dios usa todos los medios necesarios para conducirnos al quebranto y llevarnos a la restauración. Dios usa todos los medios necesarios para conducirnos al quebranto y llevarnos a la restauración. Esto lo encontramos en parte del contexto histórico y justamente en este Salmo 51. Mi hermano, Dios es el principal interesado. Voy a robarle las palabras que usó nuestra hermana Rey. Dice, Dios es el principal interesado en restaurar nuestra relación con Él. Yo no había hablado con mi hermana Rey y ya estábamos conectados justo en eso. Porque es verdad. Y esto es extraño porque realmente Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Él. Pero aún así, Él es el principal interesado. Es Dios quien nos tiende la mano. Es Dios quien se acerca al hombre. Usted cuando revisa a lo largo de la Biblia, incluso el pastor Ezequiel y los demás hermanos que han predicado este pasaje, han mostrado cómo es Dios siempre el que tiende la mano. Se acerca al hombre cuando peca. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Caín, lo hizo también con Jonás, lo hizo con Pedro. Ahí está la parábola del buen pastor que también lo muestra. El hijo pródigo, Pablo, la mujer samaritana, la mujer adúltera, Jesús, aún la predicación de los discípulos. ¿A quién envió Jesús a predicar? A los discípulos. ¿A quién? A los que no habían creído. Es siempre un deseo de Dios de acercarse al hombre pecador, de acercarse a la persona que está perdida. Dios es el principal interesado. Es el que siempre da el primer paso. ¿Lo vemos? Entonces, Dios siempre permite, crea, busca los canales para mostrarnos a nosotros los creyentes cuando hemos pecado. Es lo mismo que dice allá en Santiago. El pastor Ezequiel predicaba eso la semana pasada, en Santiago 5:19. Cuando nosotros mismos ayudamos a aquel hermano que está perdido a volver a la verdad. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Entonces, esto mismo sucedió con David. David estaba perdido por causa del pecado, no lo había visto. Y Dios permitió a Natán para hacerle ver el error, para hacerle ver el pecado a David. ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? ¿Por qué será que Dios tiene que a veces usar otras personas? Porque nuestro corazón es necio. Nuestro corazón está propenso siempre a pecar, siempre está propenso a fallarle al Señor. No nos gusta o se nos hace difícil a primeras reconocer nuestro pecado. David, el mismo Salmo 53:3 más adelante, y aún Pablo en Romanos 3:12,
mencionando a David, dice que no hay quien haga lo bueno por su propia cuenta. Esto en cuanto a los que no han creído. O sea, nadie va a decir el día que Dios venga y juzgue, o cualquier creyente va a decir, no, Señor, yo te busqué porque yo quise. No, mi hermano, porque nuestro corazón es necio y no busca hacer lo bueno. Incluso para nosotros los creyentes, los que hemos creído, si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no seríamos convencidos de pecado, justicia y juicio. Ahí en Juan 16:8 dice que cuando venga el Consolador, Él los convencerá de pecado, justicia y juicio. Es decir, aún a los creyentes, si un día sus ojos fueron abiertos y dijo, soy pecador, eso no fue usted mismo. Fue la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos convence de justicia y nos convence de que vendrá un juicio. Entonces vemos que ¿quién es el principal interesado en restaurar la relación de Dios, del hombre con Dios? Dios mismo. Eso nos quita a nosotros un peso de orgullo, un peso de altivez. Yo mismo por mi fuerza, no, hermano. Usted por la misericordia del Señor, que nos vio con ojos de amor, mandó a Jesucristo a morir por nosotros, a pagar por nuestro precio allá en la cruz, y de esa manera, ahí sí, podemos estar delante de su presencia, delante de sus pies, pidiendo perdón, y Él nos escucha. Amén, gloria a Dios por eso, mi hermano, así es. David experimentó este quebranto del Señor en el versículo 8. Vamos a leer lo que dice el versículo 8, el verso 8. Los salmos son canciones y se dividen en versos. David sentía como que el Señor abatió sus huesos. Esta palabra abatir, como usted revisa en el original, tiene que ver con triturar, con moler, con dejar nada. David sintió este abatimiento del Señor como esos huesos abatidos, molidos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de los salmos. Los salmos, a diferencia de las cartas, a diferencia de los relatos, tienen una manera de interpretarse distinta. No podemos ser literalistas para leer tal cual y creer que se aplican de esa manera, no. Si usted ve los salmos va a encontrar mucho drama, va a encontrar muchos clímax, va a encontrar muchos momentos en que parece que el autor está llorando, está sufriendo, otras veces que está muy alegre. Y es que justamente los autores, los escritores de los salmos usan los que son los recursos literarios, las metáforas, los símiles, las exageraciones, las personificaciones, el antropomorfismo y muchos más. Y estos son elementos muy importantes que debemos considerar al momento de interpretar un salmo. Cuando usted revisa el salmo de David, él dice el 8, decía, hazme oír gozo y se recrearán los huesos que has abatido. Como que si David estuviera toda su estructura ósea totalmente fracturada, quebrantada. Como le decía, no se trata de un quebrantamiento físico o literal, pero así lo sentía David. Así lo sentía David. David lo sentía como lo más doloroso que puede sufrir un humano. Yo no sé mucho de medicina, pero sé que los huesos es la estructura más dura, más densa del cuerpo humano. Y que, no sé, nunca me he fracturado un hueso, pero el que se ha fracturado, dígame si ha habido otro dolor más fuerte que ese. No lo sé. Sin embargo, David expresa que el dolor de pecar contra Dios era como eso, como si todos sus huesos estuvieran triturados. Como que si lo hubiesen metido en una máquina, en un molino, y lo hubiesen triturado. David sentía que había fallado contra Dios. David sentía en lo profundo su quebranto. Se sentía devastado. Un dolor difícil de explicar, pero un dolor con propósito. En 2 Corintios, Pablo expresa que el quebranto que produce el Espíritu Santo produce arrepentimiento. Y esto Dios lo hace para sanarnos y para restaurarnos. Allá también uno de los amigos de Job, que quizás no era muy, digamos que, sensible, ni muy prudente para decirlo, pero sí, con gran verdad lo dice. En Job 5, 17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere
y su mano oscura. Entonces sí, mi hermano, ese dolor que sentimos en nuestros corazones cuando fallamos contra Dios, es el mismo Dios quebrantando nuestros pensamientos, nuestro corazón, para hacernos comprender sabiduría, dice David allí en este salmo. Entonces, Dios nos quebranta para llevarnos a ver el error y el arrepentimiento. Ese es un primer paso que tenemos que estar conscientes. Ese dolor que usted siente cuando ofende a Dios debe estar. Una persona que ha ofendido a Dios y no siente ningún dolor, debemos reconsiderar si realmente nos hemos arrepentido o hemos comprendido contra quién hemos pecado y lo que hemos hecho. Dios es tan sabio, tan especial en cómo permite las cosas, que aún nos permite como un cuerpo, los unos a los otros, para hacer la misma función que hizo Natán con David. Cuando usted revisa la Biblia en Mateo 18, parte del 17, es una muestra de cómo una persona puede restaurar o puede ayudar a su hermano a ver el error. ¿Recuerda más o menos cuáles son los pasos? ¿Cuál era el primer paso en Mateo 18 para hablar con un hermano que ha pecado? Ve y habla con tu hermano en secreto. Si no te hace caso, llama a otro testigo. Si no te hace caso, habla con los pastores. Si no te hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso, tenlo como un gentil, un publicano, es decir, tenlo como una persona que no es creyente. Entonces hay un paso a paso que Dios busca para restaurar nuestra relación con Él, para restaurar la relación del hombre que ha pecado con Él. A veces, hermano, será, digamos, entre comillas, sencillo, porque a veces no es tan fácil decir, hermano, tengo que conversar contigo. Oye, he visto esto que no está bien. A veces no es tan fácil así. Pero me refiero en el sentido de fácil que en el primer paso se da. Que el hermano dice, oye, sí he pecado contra Dios. A veces llega el segundo. A veces el tercero. A veces al cuarto. Y seguimos no. Hermano, y tocará, Dios nos guarde que eso sea así con nosotros. Que no, digan que no. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, o los pastores en este caso, según la Biblia? Bueno, tengámonos como una persona que no ha creído, pues. Porque una de las primeras cosas que nos diferencia a los creyentes con las personas del mundo es que entendemos que somos pecadores, entendemos que hemos fallado ante Dios y que necesitamos perdón. ¿Cómo vamos? ¿Me siguen? Entonces, un verdadero creyente es capaz de considerar al menos la posibilidad de haber pecado. Oye, un hermano me dice esto, ya son 2, ya son 3. ¿Será que hay algo que no estoy viendo? Entonces tener la actitud de al menos considerar si realmente estamos pecando. Si alguien decide tomar la postura de que él o ella no peca, oye, entonces es momento de evaluar si realmente esa persona se ha convertido. Porque un verdadero creyente comprende que es pecador. Yo no sé si usted tiene, bueno, los que tengan hijos, ¿sabe que no le gusta cuando usted agarra ahí? ¿A usted le gustaba cuando chiquitos le daban su cuerazo cuando se portaba mal? No, ¿verdad? Bueno, a nosotros tampoco como adultos nos gusta que de repente, bueno, hay personas que sí les gusta y qué bueno, pero que venga otra persona y nos regañe o nos diga, eso está mal. Como que algo dentro de nosotros, como que por lo general no nos gusta. Pero a veces, mi hermano, es el mecanismo o la forma en que Dios trata para llevarnos nuevamente al carril. Llevarnos nuevamente al camino que Él quiere que andemos. Sí, y eso a veces duele. A veces hay dolor, hay sufrimiento. Quizás por un poco tiempo, quizás por un tiempo prolongado. Pero es el Señor que lo está permitiendo con una intención de restaurar, de procesar nuestras vidas, de tumbar nuestras filosofías de este mundo y hacernos comprender, como decían mis hermanos, oye, nos convence, tener convicción según las convicciones de la Biblia. ¿Qué les parece? Amén, gloria a Dios por eso, porque su quebranto que Él produce es para traernos paz, es para traer restauración a nuestras vidas.
Tengo una pregunta, otra pregunta. A mí me gusta hacer muchas preguntas. ¿Qué opina usted? ¿Un creyente puede entrar en un proceso de restauración sin primero haberse arrepentido? Repito, un creyente puede entrar en un proceso de restauración sin primero haberse arrepentido. ¿Por qué? Debe reconocer su pecado. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Estar dispuesto. Así es, mi hermano. El arrepentimiento es un elemento indispensable. Es la puerta para el proceso, para entrar en el proceso de la restauración espiritual. Vamos a definir la palabra o lo que es la restauración espiritual. La restauración bíblica guarda la idea de restaurar o renovar un estado incorrecto a uno correcto, de estar haciendo lo malo a empezar a hacer lo bueno, de sanar lo que está herido, de devolver las cosas al lugar donde Dios las colocó al haberlo creado todo. Es como decir, la restauración es, Dios quiere que tú seas como su Hijo amado en quien tiene complacencia. Esa es la norma. Ese es el camino que debemos seguir. Entonces, la restauración espiritual o bíblica tiene que ver con esto. Es tan hermoso que la restauración también tiene que ver con la propia restauración de la relación de Dios con el hombre perdido. Es decir, la conversión. El no creyente ahora entender. Esto es parte del proceso de restauración, porque se está restaurando la relación de Dios con el hombre. Entonces, si la restauración tiene que ver con corregir algo que está mal, por implicación sugiere que debemos saber qué está mal. Usted no manda su carro al mecánico si el carro está bien, o si lo manda. No, a menos que sea mantenimiento preventivo, pero por lo general no lo manda. Como usted pensaba, tucu, ay, algo está fallando, no sé qué es, pero algo está fallando. Así también sucede con nosotros. Vamos, tropezamos. ¿Qué pasa? Tengo una relación con una persona, tropezamos. Dejo a esa persona, busco a otra persona, la misma falla. Busco a otra persona, la misma falla. ¿Qué está pasando? Y a veces no lo vemos. Entonces ahí necesitamos entrar en restauración para que alguien más, con la ayuda de la palabra de Dios, nos muestre, aquí está. Ve, esto es. Este es el pecado que no estás viendo, David. Este es tu pecado. Entonces, es imposible que una persona vea la necesidad de la restauración para su vida si primero no puede ver su pecado. Los pastores ni la iglesia pueden obligar a una persona a entrar en un proceso de restauración. Esto es una decisión personal que va de la mano de confiar en la iglesia y su liderazgo y lo que ellos consideren para nosotros. Porque si usted va obligado a algo, usted va a tener una actitud de que no quiere. Y no hay nada más difícil que intentar ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden. Eso no va a llegar a ningún lado. Usted hace su esfuerzo, y la persona, no quiero. Entonces no puede ser obligado, mis hermanos. Dios guarda su iglesia y la guía para ayudar a una persona a entrar en el proceso de restauración. Sin embargo, la efectividad de este proceso depende en gran manera o en gran parte de la actitud del creyente y su respuesta ante el pecado en su vida. Esto depende muchísimo. De esto depende la efectividad del proceso de restauración. No, que ya entré en varios procesos de restauración y queda igualito. Mi hermano, ¿y qué actitud tienes tú? Y le echamos la culpa a los pastores, y nos mudamos de iglesia, X cosas. Pero ¿qué actitud estamos teniendo nosotros cuando somos restaurados por Dios? Esto es importante. Veamos la actitud de David. Vamos a leer otra vez el Salmo, vamos a leer algunos versículos importantes. Versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones. ¿Cuál fue la actitud de David? Soy pecador. Lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. David entendió su pecado y ya no quería seguir en su pecado, pedía restauración. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 3, David continúa con la misma actitud. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Continúa David con esta misma actitud de querer sacar ese pecado en su vida. Versículo 5, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Se ve acá una actitud como que no quiero. David estaba derramado totalmente a los pies del Señor. Saca, Señor, saca esto de mí. Límpiame, Señor, para ser más blanco que la nieve. Hay un deseo profundo de querer ser restaurado, de querer ser procesado. Hay un énfasis de David. David no se puso cuando Natán lo confrontó a poner excusa, a culpar a otros, a minimizar su falta contra Dios. David no buscó otro responsable. David aceptó que pecó contra Dios y que necesitaba restaurar esa relación rota. Vamos un momentico a 2 Samuel 12:13, para que usted mismo vea la respuesta de David ante la confrontación, ante el pecado. 2 Samuel 12 al 13, eso está unos libros más atrás. Segunda de Samuel 12:13. Esos los versículos antes, viene siendo lo que Samuel está hablando con él. En el capítulo 11 usted va a ver cuando el pecado de David. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Entonces dijo David a Natán. Ok. ¿Cuál fue la actitud cuando fue confrontado por causa de su pecado? ¿Qué dijo David? No hubo más. Pequé contra Jehová. ¿Por qué será que en ocasiones, al nosotros ser confrontados por un hermano maduro, porque a veces son hermanos maduros, sabios, que vienen y nos dicen, hermano, esto no está bien? ¿Por qué será que antes de aceptarlo buscamos defendernos, buscamos explicaciones, minimizar nuestra falta? ¿Por qué nos costará decir, como dijo David, pequé contra Dios? ¿Por qué? Revisando la respuesta de David y también considerando el aporte de algunos hermanos que han pasado por un proceso de restauración, yo al menos encontré dos motivos importantes. El primer motivo tiene que ver con que no consideramos que pecamos contra Dios. Esto es endiosamiento. Endiosamiento es creerse uno mismo Dios. Está Dios y el que sufre de endiosamiento, así mismo se cree Dios y se pone como al lado. Y entonces, no comprendemos que pecamos contra Dios. David entendía que antes de pecar contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo, David había pecado contra el creador del universo, contra aquel que es capaz, con su gran poder, de destruir la vida de David. O sea, creó el mundo en 7 días. ¿Cree que le costará algo al Señor hacer así y acabar con nuestra vida? Para recordar quién es Dios. Imagínese el miedo de David. Ay. Por eso es que, ¿cómo le responde Natán cuando David pecó? Después que David dijo, pequé contra Dios, ¿cómo fue que le dijo? Ajá. Dígalo duro ahí que no escuché. Ok, lo vemos. David dijo, ay, aquí quedo, de aquí no paso. Natán le dijo, ya va, el Señor te perdona, no morirás. Entonces vemos que David comprendía que había pecado contra el Creador, el Todopoderoso. Esta es la parte que quizás que más a mí me contrita cuando lo leo o cuando lo estudiaba. David pecó contra aquel que nunca lo defraudó, que aquel que siempre le mostró su amor, aquel que fue fiel con su ministerio, que fue fiel con David, aquel que le permitió matar a ese gigante.
Tú vienes con espada, yo vengo con el Todopoderoso. O sea, yo creo que es una de las cosas cuando uno falla a alguien, el saber que le fuiste infiel a esa persona, creo que eso es una de las cosas que más dolor debería causar en nuestro corazón. David lo sintió. Ay, pequé contra Dios. Contra aquel que me amó, que me perdonó, que fue fiel conmigo. Señor, perdóname. Por eso es que usted ve a David en eso. Pecó contra aquel que juzga justamente, contra aquel que es justo. Usted ve versos más abajo y dice acerca del juicio de la forma en que Dios juzga. Contra aquel que es santo, contra aquel que es sabio, contra aquel que es digno de alabanza. El no considerar a Dios cuando pecamos, como les decía, es idolatría, endiosamiento práctico, es considerarnos a nosotros mismos Dios y minimizamos el tema que ofendemos al Todopoderoso. Ese es un primer punto, un primer motivo que yo encontré. El segundo es que olvidamos nuestra naturaleza pecaminosa. Olvidamos nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, nos volvemos orgullosos. David la forma en que lo demostró fue al recordar su concepción, recordar que el pecado habitó en él. David tuvo la humildad para entender que desde su nacimiento él es malo. Eso lo encontramos en el verso 14, creo que es que está. En pecado me concibió mi madre. Si alguien lo consigue primero, tiene un premio. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no lo dijo como una forma para decir, no, es culpa de mi mamá. No, no es eso. Es que David dijo, es que yo desde que nací, el pecado está en mí. El pecado gobierna este cuerpo y por eso me hace hacer lo malo. Entonces, cuando una persona, un creyente, tiene esta actitud de entender que sí, que gracias a Dios y a su poder, ya no somos esclavos del pecado, pero que esta carne constantemente quiere hacer lo malo, usted tiene una actitud de humildad y decir, sí, pude haber pecado, sí, yo pequé contra Dios. Entonces, cuando nosotros ignoramos estos motivos, es allí donde viene la caída. Sea cual sea el motivo, allí es que el creyente debería tener la actitud de David y tener un verdadero y genuino quebrantamiento. ¿Qué opina usted de la siguiente declaración? Un arrepentimiento superficial producirá una restauración superficial. El arrepentimiento superficial es cuando el pecador intelectualmente comprende lo que ha hecho, su pecado, y hasta puede ver su falta. Sin embargo, este no está acompañado de un quebrantamiento espiritual, es sentir esos huesos abatidos. Como si hubiera una separación entre lo que tu mente entiende y tu corazón o tu ser procesa. Lo menos que nosotros observamos en David es ese valle. David entendía, ¿cierto? David comprendía su pecado, comprendía que era pecador, se quebrantó. Esto no significa, mis hermanos, que que una persona llore es evidencia de que se ha arrepentido. Esto no significa esto. Usted pudiese comprender su pecado, su convicción y no llorar, pero realmente lo ha entendido. O pudiese derramarse y llorar como un niño, pero no haber comprendido lo que hizo. Lo que tiene que ver con esto es que usted realmente, ese mismo sentir de cuando creyó de que soy pecador, necesito a Dios. Ese mismo sentido o esa misma sensación cuando pecamos contra Dios, cuando vemos el error. Decimos, ay, sí, pequé. Sí, estuvo mal lo que hice. Es esa misma sensación. Una persona que dice que ha creído, una persona que dice que ha comprendido su pecado, pero que no siente eso, hermano, realmente no has comprendido tu pecado. No lo has comprendido. El arrepentimiento es una acción producida por Dios a través del Espíritu Santo en el cristiano, cuando está pecado. Por lo tanto, solo Dios y el creyente sabe realmente lo que está ocurriendo en su corazón. Una persona externa no va a decirte, por lo menos, sí, se arrepintió, ¿no?
Entonces, aquí en este punto, cuando una persona entra en un proceso de restauración, es importante que haya esa sinceridad, esa confianza de que la persona que está llevando tu proceso pueda decirte, que tú le puedes decir, oye hermano, yo me siento así, yo siento así. Quizás también decir, hermano, pero yo no veo que sea tanto. Pero debemos ser sinceros, porque debemos entender que Dios los ha puesto, a los pastores en este caso, para cuidar el rebaño, y ellos velan por nuestras almas, y lo hacen con amor. Entonces, el arrepentimiento en el cristiano tiene que llevar a comprender su pecado, comprender que está mal, comprender que ya no quiere seguir así, comprender que quiere ser restaurado, que quiere ser nuevo. Eso debe existir en una persona que ha pecado. Yo le voy a poner un caso ficticio. Juancito un día amanece con un dolor en su cuerpo. Juancito un día amanece con un dolor en su cuerpo. Y pasan los días y el dolor se intensifica. Pero él dice que no tiene nada. Un día está haciendo una actividad y lo ve a otra persona y le dice, te veo como incómodo, ¿qué tienes? No, una molestia por aquí, pero eso no tiene nada que ver, no es nada. La persona le dice, pero ¿por qué no vas al doctor a ver? Quizás puede ser algo. Yo voy ahí, pero eso no es nada. Juancito va al doctor, el doctor lo examina, lo manda a hacer unos estudios, y dice, señor Juancito, usted necesita rápidamente entrar en un proceso para atacar esa enfermedad que usted tiene, porque es grave, y debe ser lo antes posible. Pero Juancito dice, no necesito eso. ¿Qué usted cree que va a pasar con Juancito si no se somete a un proceso, digamos, el que sea, para restaurar su salud? ¿Qué va a pasar con él? De una. Sin misericordia Ramón hizo así. Y el doctor. Entonces, la analogía es similar, mis hermanos. Un doctor ayuda a restaurar la salud física de una persona a través de medicamentos, de procedimientos. Pero también nosotros en momentos necesitamos una restauración espiritual. Que esos doctores llamados Ezequiel y Henry, o las personas que ellos coloquen para tratar nuestro caso, ser restaurados, para que esas enfermedades que están allí, esas enfermedades espirituales que están allí, sean tratadas, sean erradicadas. ¿Lo vemos? Si usted decide decir, no tengo nada, usted va a seguir patinando, yo voy a seguir patinando, y seguiremos en lo mismo, y nuestras vidas cada día irán peor. Muy bien. El tercer principio dice de la siguiente manera: los resultados de la restauración producen gozo en el creyente y agrado en el corazón de Dios. Los resultados de la restauración producen gozo en el creyente y agrado en el corazón de Dios. Esto lo podemos encontrar ya en la parte final de este salmo, sí. Gozo en el creyente. David comprendía con exactitud la importancia de su restauración. Verso 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 4, 9, 14. Él comprendía la necesidad de ser restaurado. Y no solamente él lo veía, sino que él anhelaba fervientemente ser procesado, ser transformado. La actitud de él no era solo de arrepentimiento, él anhelaba más. Necesitaba ser restaurado para así estar preparado para no volver a caer en el pecado. Él necesitaba que Dios lo pudiera considerar aprobado. Ya a David lo ayudaron a ver su pecado, David está frente al pecado y él dice, ya no quiero seguir en ese pecado, ya no quiero volver a pecar así. Cuando nosotros estamos frente a un proceso de restauración, esta debe ser nuestro anhelo, mi hermano. Debemos comprender que algo está mal. Debemos comprender que algo debe ser sacado. Debemos tener la actitud de ser enseñados, de aprender, de que no tenemos la razón. Debemos comprender y estar dispuestos a escuchar
la voz de los pastores, del hermano que nos está ayudando en el proceso. Debemos estar dispuestos a entender que ellos lo hacen porque nos aman. Que ellos lo hacen porque Dios pedirá cuenta por ellos también de lo que están haciendo. Debemos tener esa actitud. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Cuál es el motivo de entrar en un proceso? Cuando Dios quebranta nuestras vidas y rompe esos esquemas erróneos, forjados por años, Dios está destruyendo un muro inestable. Vea que David concluye yo la primera vez que estudié este pasaje, yo decía, ¿qué sentido tiene que él diga, edifica los muros de Jerusalén? No entendía qué concepto tenía esto. Y es que justamente los muros en estos tiempos antiguos no solamente brindaban al pueblo una estabilidad física de parte de los que venían contra ellos y decían, oye, qué bonitas son tus murallas. Incluso creo que hay algunos salmos que hacen énfasis en eso, en las murallas, en los muros. No solamente en una parte estética, sino una parte también de seguridad, de protección, un antivirus que estaba ahí montado. Para que cualquiera que viniera a embatir se encontrara las murallas. Cualquier roca que fuera lanzada chocara contra las murallas. ¿Qué pasa si la muralla tiene grietas? ¿Qué pasa si la muralla tiene huecos grandes? ¿Qué pasa si la muralla está inestable? David decía, yo no quiero volver a caer. Destruye, quebranta, abate mis huesos, saca lo malo, arranca de raíz. Y ahí sí, Señor, en ese terreno fértil, construye a través de tu palabra, en Cristo que es la roca. Ayúdame, Señor, prepárame para que cuando otra vez venga la tentación, saber cómo me debo defender. Eso era el anhelo de David. Esto produce gozo en el creyente, mi hermano. Es como, voy a usar otra vez la analogía del carro. Cuando una persona tiene su carro y tiene una falla y no sabe dónde está, anda preocupado. Pero cuando va con la falla, aquí está. Era esto que estaba fallando. Es la misma alegría que produce en el creyente cuando usted dice, mira, este es el pecado. ¿No sabía? Yo no sabía que era eso. Gracias, Señor, porque ahora sí lo veo. Y allí uno empieza a fortalecer, a sacar ese repuesto que está malo, a meter uno nuevo, si es necesario acomodar algunas otras partes que fueron dañadas. Así igual es en la vida del cristiano, mi hermano. Amén. Eso trae gozo. Eso trae gozo. Eso trae alegría. Y lo segundo es que esto agrada el corazón de Dios. Dios se agrada de nuestras vidas y nuestro servicio después de ser aprobado en esta área débil, donde fuimos restaurados. Allí es donde somos purificados, santificados por Dios. Allí es donde podemos presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, donde la restauración nos da las herramientas para no seguir presos del pecado. Usted revisa el mismo Salmo y dice el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y es que justamente en la antigüedad había llegado un momento del pueblo, sabíamos que ahí están las leyes decían, si tal persona ha pecado de esta forma, debe ofrecer tal animal como sacrificio. Si tal persona ha pecado de esta forma, debe ofrecer a este animal como sacrificio. Entonces, el pueblo llegó a un punto que dijo, ya va, ¿qué fue lo que hice? Robé, ¿qué hace falta por eso? 2 golondrinas, aquí están. ¿Qué fue lo que hice? Te mentí. ¿Qué se ofrece por eso? Una gallina, aquí está. Se convirtió en un mero ritual. Y vea lo que dice Dios en cuanto a esto en Isaías 1:11. Hastiado estoy de vuestro sacrificio. Ya no quiero eso. Ya no quiero que me sigas dando cosas con ese corazón que no está arrepentido, que no está contrito, que no está humillado delante de mi presencia. Porque Dios prefiere restaurar nuestras vidas, mi hermano, escuche bien. Dios prefiere restaurar nuestras vidas ante que cualquier servicio que tú tengas para ofrecerle. Si tú consideras que no importa tener fallas en tu carácter,
pecados que se han vuelto prácticas habituales, debilidades o cuartos oscuros, con tal de servirle al Señor, sea en un ministerio, un equipo de trabajo, o sea en tu casa, en tu familia. Y usted dice, no importa, yo le sirvo al Señor, teniendo falla en tu carácter. Si usted considera que, si usted lo ve de esta manera, si yo lo veo de esa manera, no nos diferenciamos en nada en las antiguas prácticas. Ah, mentí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a cantar. Yo canto al Señor, igual al Señor. Ah, que chismeo hoy en mi casa. No importa, pero yo pongo las sillas en la iglesia. Lo mismo, mi hermano. Hastiado estoy de tu servicio. Hastiado estoy de lo que tú puedas dar si tu corazón no está arrepentido delante de mí. Prácticamente lo que el Señor nos está queriendo mostrar en este pasaje. Ve la importancia entonces de la restauración. Para no seguir así, como les comentaba, las murallas en esos tiempos tenían un elemento de protección, una herramienta de seguridad. Asimismo es la restauración en estos tiempos. Nos ayuda a poder ver el pecado, corregir lo deficiente, sacar esas cosas que a Dios no le agrada, empezar a tomar decisiones. Eso trae la restauración en nuestras vidas. Permítanme contar un poquito mi testimonio, dirían por ahí. Cuando yo entré en un proceso de restauración, yo no lo veía como David en el momento. Yo decía, yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Yo sirvo al Señor, yo hago las cosas bien. Y fue en medio del proceso de restauración donde yo dije, ¿tengo este problema? ¿Mi carácter está débil por aquí? No lo veía, mi hermano. Y como dice que la restauración al inicio no es motivo de gozo. Así lo veía yo. Yo no estaba gozoso. Y me molesté con los pastores, y con mi familia, y con la iglesia, cuando entré en un proceso. Pero cuando entendí la importancia del proceso para mi vida, yo dije, Señor, gracias. Porque es una muestra de amor tuyo. Y tal fueron las implicaciones que yo estoy seguro que si no hubiese entrado en ese proceso, hubiese tenido problemas en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en todas las cosas. Porque Dios cuando nos restaura de forma integral. Para que no sigamos pasando por lo mismo, para que no sigamos pecando en lo mismo. Y ese es nuestro Señor, hermano, que nos restaura, pero para salvarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para sacar ese pecado que está en nuestras vidas, que no vemos muchas veces. Seamos humildes para tomar la actitud de David y decir, he pecado contra Dios. Señor, te he fallado. Ayúdame, Señor, a ver las cosas como tú las ves, con tu santidad, con tu justicia. Y mi boca cantará tu alabanza, como lo dice la palabra de Dios. Yo creo que una cosa que ha demostrado el Señor en estos meses es que el Señor está deseoso de restaurar a su iglesia, de restaurar nuestras vidas, de salvarnos, de limpiarnos, de arrancar de raíz lo que está mal. Yo te animo, mi hermano, a que tomes en consideración esta porción de la palabra de Dios que nos anima hoy, que nos quebranta, sí, pero con un propósito sanador, salvador, que el Señor permite. Yo quiero pedir a los pastores que puedan pasar para que oren por nosotros, oren por su iglesia, que también nos animen por medio de ella. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar. Hay tres cosas que ese salmo parece que nos dice, y usted lo puede ver en la disertación que hizo nuestro hermano Oscar Enrique. Lo primero es reconocer. Lo segundo es lamentarse. Y lo tercero es renunciar al pecado. Para que haya un arrepentimiento que produzca lo que significa esa palabra, que es un cambio de mentalidad,
debe haber eso. Primero, reconocer, con nombre y apellido. Señor, este es mi pecado. Segundo, lamentarse porque eso que decía el hermano es lo que el Señor le dijo a David. ¿Por qué pues hiciste lo malo delante de los ojos de Jehová? Y ahí David lloró. Y lo tercero, apartarse, hermano, renunciar a eso. Con base en esos 3 puntos, que es como un resumen del sermón de nuestro hermano, vamos a orar a Dios. Vamos a orar. Señor, no desprecia un corazón contrito y humillado. Estoy de acuerdo con mi hermano en que pareciera que Dios está empeñado en restaurar. Hay cosas que Dios necesita y quiere restaurar en esta iglesia. Y eso nos incluye a todos. Todos tenemos alguna área en la que Dios quiere tratar con nosotros. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, mi consiervo Henry y yo, delante de ti y también delante de ti el rebaño que tú nos has encargado, nos has encomendado para cuidar. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es perfecta, que es eficaz. Hoy he entrado, Señor, a lo profundo, adentro, como dice ella misma, hasta partir el alma y discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tú eres el único, Señor, que pesa los corazones. Aquí estamos todos. Al menos, Señor, una buena representación de la Iglesia Evangélica Dios de Salvación Viterbo. Gracias, porque tu palabra ha sido suficiente. Restaura a tu pueblo, Señor. Queremos reconocer que hemos pecado, Señor, que hemos hecho lo malo delante de ti. Aunque algunas veces no lo vemos, o lo queremos maquillar, o queremos ponerle otro nombre, sea cual sea, su nombre es pecado. Hemos pecado, Señor. Queremos pedirte que nos perdones y que nos laves con tu sangre preciosa, como decía el salmista, más y más. Pedimos perdón por haberte ofendido, por haber hecho lo malo delante de ti, por no haber, Señor, considerado las implicaciones de ese pecado y todas sus consecuencias, cómo iba a afectarnos personalmente, familiarmente y corporativamente. Cada uno de nosotros estamos delante de ti, Señor. Y tú sabes cuáles nuestras áreas débiles, cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros crecimientos, pero también cuáles son nuestros arrastres. Tú lo sabes, Señor. Tan solo de pensar, te ofendemos, Señor. No hay uno, dice tu palabra, justo, ni uno. No hay quien haga lo bueno. Pero aquí estamos, Señor, para que tú nos restaures, nos limpies y nos hagas, Señor, blanco, como dice ahí el Salmo. Si tu pecado fuera en rojo como el carmesí, dice la palabra allí en el texto que citó mi hermano en Isaías capítulo 1. Qué bello eso allí. Es verdad. De nada sirven nuestros holocaustos, nuestros sacrificios, nuestros servicios, lo mucho que podamos hacer si no estamos a cuenta contigo. Lo que hace valioso lo que hacemos es lo que somos. Pedimos que tú en esta mañana metas tu dedo allí a lo profundo, Señor, y nos ayudes para que sea desarraigado, Señor, de nuestra vida todo aquello que entorpece y que hasta ahora, Señor, no nos deja caminar como conviene, como anhelas tú que caminemos como hijos de Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí de un pueblo dispuesto a renunciar a esas cosas que no nos dejan avanzar, que son un peso, que son un tropiezo, Señor. Sana tu pueblo, Señor. Sana tu iglesia. Aquí estamos delante de ti. Y ayúdanos a seguir caminando en pos de esas pisadas tuyas, Señor, que son de ejemplo, de santidad, que son, Señor, de bondad. Ayúdanos. Con razón el salmista
decía, examíname, oh Dios, examíname, Jehová, examina mi corazón, mis más íntimos pensamientos, porque muchas veces no lo vemos, Señor. No hay a veces una comprensión. Ayuda, Padre bueno, a que en situaciones específicas podamos comprender el pecado a la luz de tu palabra, sus implicaciones y sus consecuencias. Y ayuda a que definitivamente sea abierta la puerta para la verdadera restauración del que lo necesite, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra. Nos encomendamos a ti, Señor, a tu palabra y a la guiatura del bendito Espíritu Santo. Restaura a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote las gracias, Padre bueno. Amén y amén.